En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, que pues no distaban de la tierra más que de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pescado y se lo dio, y también el pescado. Tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles es la continuación de la lectura que veíamos ayer, en donde ese milagro portentoso de un paralítico, de un cojo, en fin, un tullido que no conseguía ponerse en pie, no conseguía caminar, era conocido, pedía la limosna a la puerta del templo, y nuestro San Pedro, en el nombre de Jesús, lo cura. Entonces, claro, se forma un verdadero alborozo en todo el templo y le van a avisar a los sumos sacerdotes. Porque después, incluso después de la cura, la gente que se reúne, San Pedro predica el nombre de Jesús, predica que ha resucitado, predica que Él es el que ha curado a este tullido, a este cojo, no ha sido el poder personal de Él. Entonces vemos esta situación impresionante, este revuelo, y los sacerdotes, entre ellos los saduceos, otros conocidos, Anás, Caifás, los que habían propiciado este juicio infame, injusto, con falsas pruebas contra nuestro Señor Jesucristo, y lo habían condenado a muerte. Están, como nos dice esta narración de los Hechos de los Apóstoles, estaban indignados. Y entonces se presentan porque en el fondo los saduceos se habían mezclado con la decadencia de los griegos que no creían en la resurrección y no aceptaban la resurrección. Entonces, además del odio que tenían a Jesús, el tema de la resurrección era un tema que dividía al pueblo judío, porque los fariseos sí aceptaban la resurrección. Anás, Caifás, que pertenecían al grupo de los saduceos, no reconocían la resurrección y no aceptaban los textos del Antiguo Testamento que hablaban de resurrección. Entonces le preguntan a Pedro y a Juan: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces casi como que si hubiesen realizado un crimen. ¿Los estaban persiguiendo? ¿Por qué? Habían hecho el bien, habían curado a un enfermo, un paralítico, en fin, que pedía limosna, que les quitaba incluso el dinero que iba a los cofres
del templo. Se iba a curar, después tal vez trabajar y tal vez aportar dinero al templo. Entonces, ¿cuál era el mal que había hecho? ¿Por qué perseguían a los apóstoles? Vean que en el fondo era una falsa religión que se había instalado dentro del pueblo judío y que dominaba el templo, y que perseguían a los que hacían el bien. El único mal que les podían echar en cara es que habían hecho el bien, habían curado a un enfermo. Entonces, entre tanto, San Pedro, lleno del Espíritu Santo, les anuncia que en nombre, una vez que nos interrogan, interrogan por el beneficio que hemos hecho a un hombre enfermo, ¿no? Él dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Entonces, ellos se dan cuenta de una fuerza, y los ven, esas fisonomías de San Pedro, San Juan, iluminados por la gracia, sin miedo. Aquellos que habían después de que nuestro Señor fue crucificado, se habían escondido, estaban con miedo. Después de recibir el Divino Espíritu Santo en Pentecostés, estaban enteramente transformados. Entonces se dan cuenta que es una fuerza contra la cual no pueden nada, porque en el fondo es Dios el que los inspira, los sostiene y les da esa fuerza. Y les recuerda una profecía que está en el Salmo 117, que hemos también rezado en el día de hoy. Le habla de esta piedra angular, que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Cuando se hacían las construcciones en piedra, se hacía un armazón, se iban colocando las piedras, un armazón de madera, ¿no? Y la piedra angular, pues en el ángulo, se colocaba arriba, se quitaba el armazón y esa piedra angular era la que daba consistencia, cohesión a toda la cúpula. Entonces, usted sacaba la piedra angular, todas las piedras se caían. Y esta piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Este salmo profetiza justamente aquel que es la piedra angular, aquel que da el sustento a todo el edificio. Es la cabeza de la iglesia. Entonces, vean qué bonito, ¿no? Como ellos proclaman el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no tienen miedo de proclamarlo frente a aquellos que se habían deformado la religión por llevar una vida más cómoda, sin tanta fidelidad a los mandamientos de la ley de Dios, porque claro, los saduceos era sabido que así como habían adaptado ciertas cosas de la doctrina de los griegos, también ciertas costumbres, ¿no? Entonces eran más, por así decir, liberales. Entonces, entre tanto, esa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, esa verdad absoluta, la palabra de Dios encarnada en la naturaleza humana, ellos lo proclaman con esa fuerza. Y vemos después en el Evangelio tan bonito, ¿no? Está San Juan que lo narra, por eso no se menciona a sí mismo cuando habla de el discípulo que Jesús amaba. Ese era él es el que reconoce a nuestro Señor Jesucristo. No habían pescado nada toda la noche y vi en la orilla un cliente que les pregunta a ver si tienen algo para comer. No lo reconocen. Les dice, echen la red al lado derecho. La echan y está repleta de peces. Ahí San Juan lo reconoce. Es el Señor. San Pedro, con su ímpetu y con su determinación característica, se lanza al agua y nuestro Señor ya los espera con unas brasas encendidas, con pan y un pez. Entonces, vean qué bonito, qué ternura incluso vemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, y muchos intérpretes mencionan este evangelio como la misión de la iglesia.
esos 153 peces, esa red que llena pero que no se rompe, representa justamente la misión de la iglesia de llevar ese evangelio a todo el mundo y llevar esas almas al cielo, ¿no? Porque claro, como dice San Pedro, es el único por el cual nos viene la salvación, ¿no? Ese mismo Jesús, ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Es nuestro Señor Jesucristo que nos viene a anunciar el reino de Dios que comienza en esta tierra con su iglesia, pero que se perfecciona, llega a su plenitud en el cielo. Entonces, qué alegría en este tiempo de esta octava de Pascua, como dice el versículo anterior al Evangelio, es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Qué alegría que nosotros también en este mundo que tantas veces persigue la fe, ridiculiza la fe, persigue la iglesia, nosotros llenos de las gracias del Espíritu Santo, manifestemos también de forma destemida nuestra fe y así hagamos el apostolado que Dios quiere de cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.